Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Cíngulo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el sistema motor. Por definición, el sistema motor es un sistema que justamente produce movimientos traduciendo señales nerviosas en fuerza contráctil en los músculos. Bien, básicamente vamos a ir tratando de extraer fragmentos de esta definición. Cuando hablamos de sistema motor, lo que nosotros hacemos es mover una parte del cuerpo, por ejemplo, mover un brazo, caminar, estamos moviendo las piernas, etc. Por ende, se habla de un sistema motor que al fin y al cabo es un sistema de salida, porque va a producir movimientos. Ahora, ¿cómo se producen estos movimientos? Yo para producir los movimientos, por ejemplo, mover una pierna, mover un brazo, esas partes del cuerpo están compuestas por músculos. Yo tengo que enviar esa información de que yo quiero mover el brazo, por ejemplo, hacia los músculos para poder moverlos. Los tengo que inervar. Entonces ahí estamos hablando de vías de conexión, estamos hablando de neuronas, de señales justamente nerviosas que inervan los músculos y por ende se produce una fuerza contráctil y yo puedo mover una cierta parte del cuerpo. A su vez, se tiene que entender que este sistema motor no trabaja por separado de los demás sistemas, no es que trabaja autónomamente y no se conecta con el sistema visual, por ejemplo, o el sistema somatosensitivo. Todo lo contrario, es fundamental que el sistema motor pueda recibir información del sistema somatosensitivo o, por ejemplo, el sistema visual, porque yo, por ejemplo, si quiero tomar un objeto, tengo que saber dónde está, lo tengo que visualizar, tengo que saber hacia qué dirección, digamos, o sentido mi mano se va a estirar para tratar de agarrar ese objeto. Y otro punto importante de este sistema nervioso tiene que ver con la falta de esfuerzo. Yo puedo estar realizando otra actividad, como por ejemplo pensar, mientras estoy realizando movimiento. Yo puedo estar, por ejemplo, construyendo algo, puedo estar martillando, pero a su vez estoy pensando, estoy realizando dos actividades en paralelo. Es decir, que los detalles del movimiento parecen producirse de manera automática, no cuando hablamos ya de una planificación de los movimientos, de la intención del movimiento que se quiera realizar, o incluso en el momento en el cual se quiere realizar ese movimiento. Ya ahí estamos hablando de cuestiones más complejas. Cuando hablamos de sistema motor vamos a estar hablando de dos organizaciones funcionales importantísimas. Por un lado, la organización jerárquica o en serie, y por el otro lado, la organización en paralelo, que la vamos a ver ahora en un ratito. Comencemos por la organización jerárquica, que va a estar compuesta por tres partes. Por un lado, la médula espinal, que va a ser la parte más inferior de esta organización. Por el otro lado, el tronco encefálico. Y por último, la parte más superior, que es la corteza. Bien, entonces arranquemos por la parte más inferior de esta organización jerárquica. Cuando hablemos de la médula espinal vamos a estar hablando de generalmente automatismos rítmicos o reflejos y de circuitos monosinápticos, es decir, circuitos que están compuestos por una neurona sensitiva y una neurona motora. También hay circuitos polisinápticos en donde hay una neurona sensitiva, una interneurona y una neurona motora. No voy a entrar mucho en este tema porque es un tema que ya vimos en neuronas y sinapsis que tienen que ver con el reflejo miotático. Bien, y estas interneuronas, estas neuronas motoras, van a recibir información de los centros superiores, de la corteza. Van a ser vías descendentes que van a partir de las áreas del área primaria del sistema motor y se van a dirigir hacia las interneuronas y hacia las neuronas motoras de la médula espinal para luego ya inervar el músculo y realizar el movimiento. Ahora, cuando hablamos del tronco encefálico vamos a estar hablando de dos sistemas, el medial y el lateral. Estos sistemas van a recibir aferencias de los núcleos subcorticales y de las áreas de la corteza. Ahora bien, estos sistemas descendientes mediales van a tener la función de controlar la postura, integrando ciertas informaciones como por ejemplo la visual, la vestibular, la somatosensitiva. Y por el otro lado, los sistemas descendentes laterales, al ser más distales, justamente van a tener la función de controlar a los músculos distales del cuerpo, como por ejemplo el brazo. Entonces van a estar encargados de controlar los movimientos para tomar ciertos objetos, entre otros. Ahora bien, cuando hablamos de la corteza estamos hablando a nivel superior de este sistema nervioso. Y como lo vimos nosotros en el video de niveles de análisis y niveles de organización, vamos a hablar mayormente de dos áreas, el área primaria y el área secundaria. El área primaria es el área que tiene la función de enviar la información a las distintas partes del cuerpo para realizar el movimiento. Entonces estamos ahí hablando de que el área primaria va a proyectar sus vías descendentes a las distintas partes del cuerpo para inervar los músculos y así realizar
excitar estos músculos para realizar movimientos o inhibirlos. Y cuando hablamos de las áreas secundarias, estamos hablando del área premotora y el área motora suplementaria, que tienen la función de realizar la secuencia de movimientos. Entonces, para que yo pueda mover, por ejemplo, el brazo, primeramente tengo que decidir ese movimiento, tengo que realizar la secuencia de movimientos, tengo que enviar esa información al área motora primaria para que ésta pueda así inervar el brazo y yo pueda realizar el movimiento de flexión, por ejemplo, de mi brazo, ¿no? Bien, y acá tenemos las distintas áreas. Tenemos el área motora primaria, la que está marcada en verde. Tenemos al área motora suplementaria y al área premotora, que ambas son áreas secundarias. Bien, y nosotros estábamos viendo en el video de niveles de análisis y niveles de organización el mapa topográfico, que es esto que estamos viendo acá, que también se denomina como homúnculo, y que lo que uno puede rescatar a simple vista es el tamaño irreal que tiene la mano, por ejemplo, o la cabeza en consideración y en contraposición con otras partes del cuerpo, como por ejemplo la pierna. Nosotros no tenemos una mano mayor que la pierna, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en este caso la mano es enorme en comparación con la rodilla, por ejemplo? Y eso tiene que ver porque la mano y la cabeza van a tener muchas más inervaciones que otras partes del cuerpo, como el pie, por ejemplo. Eso es más que nada porque el movimiento que realiza la mano es mucho más fino, mucho más preciso que, por ejemplo, la pierna, que es un movimiento más grueso, más simple, más amplio. Y van a enviar su información hacia la médula espinal. Ahora bien, los movimientos mejoran con la práctica y esto es lo que se denomina como plasticidad. Esto se puede observar en un estudio en donde los participantes que formaban parte de ese estudio tenían que realizar una cierta tarea motora sencilla durante 20 minutos, una vez por día, durante 3 semanas. La tarea consistía en tocarse el dedo pulgar con los demás dedos, entonces había cierta secuencia, por ejemplo, no sé, meñique, índice, anular, medio. Entonces tenían que realizar esa secuencia durante 20 minutos, una vez por día, durante 3 semanas. Al cabo de 3 semanas se pudo observar que el área de la corteza primaria activada durante la realización de estos movimientos era mayor que el área que se activa cuando se realizan otros movimientos que no se habían practicado. Bien, y nosotros estábamos viendo que había una organización jerárquica u organización en serie, que la vimos con la médula espinal, el tronco encefálico, la corteza. Y por el otro lado tenemos una organización en paralelo que va a estar compuesta por el cerebelo y por los ganglios de la base. La función que tiene esta organización en paralelo es de regular las acciones del tronco encefálico y a su vez va a estar supervisada por los centros motores del cerebro. Y a su vez, tanto el cerebelo como los ganglios de la base son circuitos de retracción que van a regular las acciones de las áreas motoras corticales y del tronco encefálico. Y se denomina de retroacción porque ellos justamente van a recibir información, aferencias de las áreas motoras corticales y van a enviar información nuevamente hacia esas mismas áreas a través del tálamo. Entonces, si nos centramos en el cerebelo, hay 3 aspectos importantísimos de la organización del cerebelo. La primera tiene que ver con que el cerebelo recibe una extensa información sobre fines, órdenes y señales de retroalimentación asociadas con la programación y la ejecución del movimiento. El segundo punto importante es que las proyecciones eferentes del cerebelo están enfocadas principalmente hacia los sistemas premotores y motores de la corteza y el tronco, sistemas que controlan directamente las interneuronas y las neuronas motoras de la médula espinal, que es lo que estuvimos viendo en la organización jerárquica cuando hablábamos de la médula espinal y de ese circuito monosináptico, polisináptico. Y por último, el tercer punto importante tiene que ver con la transmisión sináptica del circuito, la cual es modificable y esto es importantísimo para la adaptación y el aprendizaje motor. ¿Qué pasa si nosotros extirpamos el cerebelo? Bueno, si nosotros sacamos el cerebelo, no tenemos cerebelo, básicamente vamos a poder seguir realizando el movimiento, es decir, no es imprescindible para cuestiones básicas como la percepción o el movimiento, pero sí es fundamental porque al fin y al cabo si nosotros extirpamos el cerebelo vamos a perder precisión en el movimiento, nuestro tono muscular se va a reducir, vamos a comenzar a tener problemas con el equilibrio y con la postura y también con aprendizajes motores y otras funciones cognitivas. Ahora bien, cuando hablamos del cerebelo hablamos de regiones funcionales que son las siguientes. Nosotros acá estamos viendo el cerebelo y tenemos distintas partes. Tenemos el arquicerebelo, que es lo que también se denomina como vestíbulo cerebelo, que es la parte más primitiva, que está marcada en azul. Por otro lado tenemos el paleocerebelo, que es una parte más evolucionada del cerebelo que el arquicerebelo y que también se denomina como espinocerebelo.
Y por último, la parte mayormente evolucionada tiene que ver con el neocerebelo o el cerebro-cerebelo, que está marcada en verde. Entonces, arrancando por el vestíbulo cerebelo, vamos a estar hablando de una parte del cerebelo que va a tener la función de controlar, de regular el equilibrio, la postura y los movimientos del ojo. Por ende, va a recibir información, como el nombre le indica, del sistema vestibular, es decir, las aferencias van a partir del sistema vestibular hacia el cerebelo, y también va a recibir información visual justamente para regular estos movimientos del ojo que parten de los colículos superiores y la corteza estriada. Si nosotros dañamos el vestíbulo cerebelo, vamos a tener principalmente la dificultad para controlar los movimientos del ojo cuando se gira la cabeza, y también para controlar el equilibrio y la postura cuando el sujeto está en marcha y está erecto. Esto no sucede si el sujeto está acostado, solamente cuando está de pie, está erecto y, por ejemplo, camina. Bien, y con respecto al espinocerebelo, vamos a estar hablando de una parte del cerebelo un tanto más evolucionada que el vestíbulo cerebelo, que va a recibir también información del sistema vestibular, pero a su vez va a recibir información visual, información auditiva, información somatosensitiva del tronco y de la corteza. Por ende, su función principal va a ser la de controlar la postura, la locomoción y la mirada, y se denomina espinocerebelo porque es la única parte del cerebelo que recibe información de la médula espinal. En este caso, cuando hablamos de trastornos del espinocerebelo, vamos a estar hablando de un primer tipo de trastorno que tiene que ver con la hipotonía, que es la disminución del tono muscular. Después tenemos un segundo tipo que tiene que ver con diversas anomalías en la ejecución de los movimientos, de movimientos voluntarios, justamente que tiene que ver con la ataxia, por ejemplo, o la falta de coordinación. Y un tercer tipo tiene que ver con una forma específica del temblor durante el movimiento, más que nada al final del movimiento, cuando el sujeto intenta controlar, intenta detener ese movimiento realizando movimientos antagonistas. Este tipo de temblores de acción o de intención representan una serie de correcciones erróneas en la amplitud del movimiento debido al fracaso del control adaptativo. Y eso, bueno, son más o menos los trastornos que tienen que ver con el espinocerebelo. Y ahora pasando al cerebro-cerebelo, vamos a decir que es la parte más evolucionada de este cerebelo, que también se lo denomina como neocerebelo, que va a recibir aferencias exclusivamente de la corteza y va a enviar eferencias hacia la corteza primaria, la corteza secundaria y la corteza prefrontal. La función de este cerebro-cerebelo tiene que ver con la planificación y los ensayos mentales de las acciones más complejas, y también la valoración consciente de los errores del movimiento. Y los trastornos que caracterizan a este neocerebelo tienen que ver con la planificación motora y con una prolongación en el tiempo de reacción. Hay dos trastornos motores característicos. Uno de ellos tiene que ver con los retrasos variables en el inicio de los movimientos, y el otro más que nada con las irregularidades de la coordinación de ese movimiento. Se habla más que nada de un movimiento secuencial más que coordinado y sucesivo, y esto se denomina como descomposición del movimiento. Entonces estuvimos viendo organización jerárquica con la médula espinal, con el tronco, con la corteza. Estuvimos viendo la organización en paralelo con el cerebelo, y ahora tenemos otro componente importante de esta organización en paralelo que tiene que ver con los ganglios de la base. Estos ganglios de la base, que los podemos ver acá, está compuesto por 4 núcleos que más que nada su función principal tiene que ver con el movimiento voluntario normal. A diferencia de otros componentes de este sistema motor, los ganglios de la base no van a recibir aferencias de la médula espinal, sí van a recibir aferencias principalmente de la corteza cerebral motora, y van a enviar sus aferencias al tronco y áreas de la corteza motora como área primaria, secundaria y prefrontal. Cabe destacar que al igual que el cerebelo, esta información se va a enviar a través del tálamo. Entonces nosotros acá estamos viendo los distintos núcleos que componen estos ganglios de la base. Lo importante es que los núcleos principales son el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el globo pálido, que va a ser tanto globo pálido interno como externo, y el putamen y el núcleo caudado conforman lo que se denomina como el cuerpo estriado, es decir, es un núcleo que tiene dos componentes que son el putamen y el núcleo caudado. En esta imagen tenemos un montón de elementos. Empezando por el núcleo subtalámico, tenemos un núcleo de los ganglios de la base. Después tenemos la sustancia negra, otro núcleo de los ganglios de la base. Tenemos el globo pálido interno y externo, que juntos conforman un solo núcleo, que es el globo pálido.
Y por encima de este tenemos el cuerpo estriado, que es lo que mencionaba hace un ratito en la diapositiva anterior, que está compuesto por el putamen y el núcleo caudado. Cabe destacar que el tálamo no es un núcleo de los ganglios de la base, pero es importantísimo, ya que al fin y al cabo las eferencias que van a enviar los ganglios de la base hacia la corteza motora primaria, secundaria y prefrontal van a tener que pasar por el tálamo. Y después tenemos el córtex de asociación sensorial y el córtex de asociación motora. Como mencionaba al principio del video, la información somatosensitiva es fundamental para el sistema motor. Y bueno, justamente la corteza de asociación motora también. Bueno, y esto es todo por este video. Acá les dejo la bibliografía y nos vemos en el próximo video del giro al cíngulo.